comenzamos en el mes de agosto, mes que vamos a pasar con la ayuda del Señor, ¿cierto? No con el geniol ni con el tapsin, sino que lo vamos a pasar por la salud que el Señor nos va a regalar. Él nos va a fortalecer. Y lo hace a través de su palabra. David decía que la palabra del Señor era medicina a los huesos. Así que el énfasis de este agosto es justamente los ejercicios espirituales, la disciplina espiritual. La semana pasada con Daniel tuvimos un retiro y profundizamos. Pero es un tema que necesariamente hay que permanentemente recurrir, porque de todas las debilidades evangélicas, sin duda que los ejercicios espirituales son los que reciben el mayor castigo. Así que vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 11, y vamos a introducirnos en lo que esto es. La palabra ejercicio en esta época es común. Todo el mundo está en ejercicios. Hay un culto, a veces siniestro, al cuerpo. Pero vamos a ver lo que la Escritura dice acerca de los ejercicios espirituales, cuál es su propósito. Y tenemos todo un mes para profundizar en ellos por la gracia de Dios. Cada vez que me corresponde subir al púlpito, con temor y temblor, hay una vocecita que me dice al oído: hágalo bien, hazlo bien. Y es una tremenda responsabilidad. Subir al púlpito, cualquiera sea el trabajo, requiere una preparación, ¿cierto? Hay un boxeador, se llama Manny Pacquiao, que es creyente, y él se ha propuesto dedicar las mismas horas de entrenamiento físico al entrenamiento espiritual. Las mismas horas que dedica al entrenamiento físico al entrenamiento espiritual. Algo que me llamó la atención y quizás alguno de ustedes no vio, pero en este momento se está desarrollando los Juegos Panamericanos. Y me llamó mucho la atención que en una de las disciplinas los atletas desarrollan su rutina acompañados de música. Lo que me llamó la atención, que cuando les tocó a Canadá y a Estados Unidos, yo se lo mencioné a la Susana, como ponen una música para acompañar la serie de ejercicio y todo eso, ellos pusieron música cristiana. Pusieron por lo menos Canadá puso una canción de Michael W. Smith. Y era bonito ver a los atletas haciendo sus ejercicios acompañados de fortaleza espiritual. Gracias, hermana Susana. Amén. Dios nos ayuda a entender lo importante que son los ejercicios espirituales. Y como decía, subir al púlpito y cualquier actividad cristiana requiere una gran preparación espiritual. Y no hay mérito en esto porque es una obligación. Es una obligación. En más de una ocasión cuando subo al púlpito, me acuerdo de la extraordinaria oración que hizo el músico Carlos Santana cuando subió a Woodstock. Tomó la guitarra y cuando iba por la escalinata, en ese improvisado escenario, él dijo: Señor, manténme a tiempo y afinado. Porque esa es la clave para tener una buena performance en la música. Estar a tiempo y afinado. Los músicos de Jiré tienen que siempre, y aquí hay hartos músicos, unos ejecutan, otros no, pero es una responsabilidad ministrar a tiempo y afinados. Y en nuestra iglesia, gracias a Dios, lo hacen. Pero así como están afinados musicalmente, hay que estar a tiempo y afinados espiritualmente. Amén. Y esa preparación no es solo de los músicos, sino que también todos nosotros.
No todos suben al púlpito, pero todos estamos en la presencia del Señor. Y tenemos que ministrarnos responsablemente. El consejo del apóstol Pablo, inspirado del Espíritu Santo a Timoteo, es este. Capítulo 4, versículos 6 al 11. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido por las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Es el consejo estricto del apóstol Pablo a Timoteo, quien era pastor en Éfeso. Y esta carta es muy significativa y en lo que nos ofrece el contexto histórico y lo apropiado de la forma, los ejemplos que toma Pablo para instruir a Timoteo, pero nosotros sabemos que detrás de esa sabiduría está el Espíritu Santo, hablando a la iglesia y en este caso a su líder, que era Timoteo en Éfeso. Porque era una ciudad importante, estaba en la frontera de lo que es la frontera euroasiática. Éfeso hoy está de moda, porque está en Turquía. Y en Chile Turquía está de moda. Yo no sé si usted se da cuenta, yo veo una teleserie turca. Se llama Tormenta de Pasiones, Mar de Amores. Pero ¿sabe qué? Porque ellos nombran Esmirna, Éfeso y otras Sardis, que son la frontera turca. Y es tan importante esta ciudad porque como era el centro de unión entre Europa y Asia, y de Asia hacia Europa, a través de su historia, Éfeso siempre estuvo conquistada por los egipcios en su época, por los babilonios. Tuvo un gran periodo griego, el periodo helenístico, también por los persas en la época de Esther, dominado por los romanos en la época de Timoteo. Y era considerada una ciudad. Y en aquellos tiempos, especialmente en el periodo helénico o griego, y que heredaron los romanos, se consideraba ciudad a una metrópolis que tuviera por lo menos tres cosas. Una era tener una cátedra, es decir, lo que en este tiempo nosotros llamaríamos una universidad, un lugar donde se pudieran discutir ideas, una cátedra. También se exigía que tuviera un teatro. Ellos tenían una cátedra y un teatro. Y como tercera cosa, se consideraba ciudad si tenía un estadio. Y Éfeso tenía una cátedra, un teatro y un estadio. Y también era un centro militar, político y religioso. En Éfeso estaba el fabuloso templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Así que ser cristiano en esa ciudad tenía una importancia tremenda para el presente y futuro del Evangelio. Y Pablo, a través de las 2 cartas que manda a Timoteo, le hace saber el valor que tenía que Dios en aquel lugar hubiese plantado semillas de salvación. Él y su membresía tenían la responsabilidad de que el Evangelio creciera en aquel
lugar. Ese es el contexto histórico. Así que es muy atingente los temas que toca Pablo, y especialmente con un consejo muy básico, y lo encontramos en el versículo 8, porque la Escritura dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Vamos a ir revisando los versículos de manera aleatoria para entender todo el cuadro. Y esto tiene que ver porque, siendo Éfeso una metrópolis tan avanzada en su tiempo y que reunía todas las condiciones para tener el título de ciudad, cátedra, teatro, estadio y también un centro religioso importante, tiene que ver con que era una ciudad bullante, es decir, envuelta en un movimiento permanente. Los que no estaban en la política estaban en las artes, los que no estaban en las artes estaban en el deporte, pero todos confluían en el templo. Me refiero a la religiosidad, porque al ser históricamente Éfeso una ciudad que reunía poder político, efervescencia en las artes, el teatro, la música, y también ser un centro deportivo, ya que tenía uno de los buenos estadios de la época. Así que era una ciudad que estaba permanentemente en movimiento. Y por supuesto a la gente le gustaba estar involucrado en algo. En el tema religioso también había una gran efervescencia, ya que en cada uno de estos dominios que en algún momento las potencias antiguas ejercieron sobre Éfeso por su condición de ciudad estratégica, trajeron política, trajeron deporte, trajeron arte, pero también religión. Había, por supuesto, una parte de la diáspora judía, habían sinagogas allí en Éfeso, pero también había mucho zoroastrismo, herencia del dominio persa, y por supuesto adoraban a todo el panteón de los dioses griegos, y en este último periodo, en la época de Timoteo, también la religiosidad romana con culto al César también estaba muy vigente. Así que los desafíos de los creyentes de Éfeso eran tremendos, y también la tentación de desviarse era tremenda porque tenían muchas alternativas. No había problema en combinar política y religión, arte y religión, deporte y religión. Confluían y el Evangelio aparecía diferente. Por eso es que Pablo tiene esta urgencia de dar este mensaje a Timoteo, ya que él, como responsable de la iglesia, debía guiar correctamente a su congregación. El versículo 6 comienza el discurso, prácticamente discipulado ministerial que quiere hacer Pablo con Timoteo. Y en la Biblia no hay ninguna palabra, no hay ninguna sílaba, no hay ninguna conclusión, preposición, etc., estos elementos de la gramática que estén de más. Por eso que en el Apocalipsis la Escritura dice: no se le puede quitar ni una coma ni un tilde, porque todo lo que está acá está inspirado por Dios. El versículo 6 dice: si esto enseñas, pone aquí el apóstol Pablo una cortapisa, por decirlo de alguna manera. Si esto enseña significa: no estás autorizado a introducir a la iglesia ninguna otra cosa que lo que del Señor recibimos. Porque, hermano amado, en este tiempo una de las crisis que vive la iglesia es que cuando mira al mundo encuentra cosas tan fascinantes y ve que en el mundo tienen tantos resultados y aparecen no los innovadores, sino
sino que los creativos que dicen, eso deberíamos tener en la iglesia. Y la iglesia se ha llenado de baile, se ha llenado de circo, se ha llenado de un montón de cosas, costumbres y tradiciones del mundo, que porque resultan allá, pensamos que podemos importarlas libremente acá. Dios nos dé sabiduría para examinarlo todo y retener lo bueno. Amén. Tanto en la vida de la iglesia, la vida congregacional, como también la vida de la familia. El apóstol Pablo nos dice que todo nos es lícito, mas no todo conviene. Amén. Así que en esta prerrogativa. Así que si te enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Ya? Y eso es muy importante. La tarea pastoral es que uno tiene que ser buen pastor según el criterio del Señor Jesús. No solamente ser un pastor cercano o simpático. Entonces, si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo. Y dice, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es la riqueza más importante que tú tienes que compartir con tu iglesia? Es que tus palabras sean todas nutridas de la fe y de la buena doctrina, es decir, del evangelio que has seguido. La responsabilidad de los púlpitos es mostrar el evangelio de Dios puro y santo, tal como el Espíritu Santo lo ha inspirado. Un evangelio que provee la luz de salvación al mundo. Y esa luz está en el resplandor de la gloria de Cristo, el Señor crucificado. Ese es el mensaje principal de la iglesia, que solo en Cristo hay salvación. Y la salvación es la necesidad prioritaria de cada persona. Bendiga el Señor su palabra en nosotros. Así que continúa Pablo diciendo, para que sea buen ministro de Jesucristo, no solamente pastor, sino también cada hermano que comparte, como dice el apóstol Pedro, comparte el sacerdocio universal del creyente. Todos somos sacerdotes del Evangelio, aunque no todos somos pastores. Eso lo vamos a explicar en una segunda oportunidad sobre los ejercicios espirituales. Pero dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Se está refiriendo a los cuentos, a las tradiciones, a estas cosas místicas. Yo expliqué el año pasado o a principios de año en una predicación este mito de que el apóstol Pedro murió crucificado boca abajo, y eso ha dado pie para muchos símbolos. Sabemos nosotros por la historia de la iglesia, la historia verdadera, que ese es un mito y es un cuento, es una fábula. ¿Ya? Tenemos toda la evidencia de los primeros padres que nos hablan de que no es verdad. Entonces dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. En el catecismo católico, cuando uno era muy pequeñito, los que nacimos en la iglesia católica, nos enseñaban que en la infancia desconocida del Señor Jesús, un día el Señor Jesús estaba haciendo barro en el suelo y hacía figuritas, y de repente hacía unos pajaritos y él los tiraba al aire, soplaba y se convertían en palomas blancas. Y el diablo, que era siempre tan envidioso del Señor, hizo lo mismo, tomó barro, hizo una figura, la tiró, sopló y salió volando un murciélago. Ese es el catecismo católico. Es terrible. Entonces, desecha las fábulas profanas y de vieja, y aquí viene la frase que va a inspirar nuestro mes: ejercítate para la piedad. Hermano, un sinónimo simple de piedad es santidad. Es decir, la piedad es nuestra vida devocional personal. Son todos aquellos ejercicios, esas prácticas, esas buenas costumbres que nos acercan al propósito de Dios en nuestra vida. El apóstol Pablo usa la palabra eusebia, que significa piedad. Llamarse eusebio es piadoso, es decir, entregado a agradar a Dios. También literalmente la palabra eusebia en el griego de Pablo significa aquello que es digno de admiración. ¿Ya? Entonces el apóstol Pablo le dice, en el mundo que te rodea, a ti y a la iglesia, hay muchas cosas que brillan, que relucen, que parecen muy atractivas, que son seductoras, pero tú
tú vas a tener autoridad, la reserva espiritual y la reserva anímica para resistir esa influencia si te dedicas a la piedad. Es decir, a cultivarte permanentemente en la presencia de Dios con los ejercicios, con las prácticas que el mismo Señor, a través de su palabra, las ha dejado para cumplir este propósito. Entonces la piedad en primera instancia es el conjunto de virtudes o prácticas que manifiestan nuestra devoción a Dios. La Escritura nos dice, por medio también de Pablo, en el capítulo 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, es decir, si algo digno de admirar, piedad, en eso pensad, es decir, abocados 100% a vivir una vida en los propósitos del Señor. El nuevo dice, Pablo se pone como ejemplo, dice, lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y es tan importante este versículo porque la piedad, hermano, tiene connotación. La piedad se nota. El hombre y la mujer cristiana que es piadosa, que está permanentemente en los ejercicios espirituales, se le nota que está creciendo, que está avanzando y que su relación con Dios es estrecha, es cercana, es íntima. Bendito sea el Señor. Porque eso es lo que hace la piedad. Nos estrecha en propósito con el Señor. Pablo enseña que los ejercicios espirituales deben ser parte cardinal de la vida cristiana. Deben ser parte de nuestra radicalidad, es decir, desde lo más profundo de nuestro ser. Si algo queremos es crecer en la gracia. Y la gracia tiene un gimnasio en el cual están estos ejercicios que nos acercan al centro pleno de la voluntad de Dios. Hay verdades cardinales y otras que son secundarias. Una verdad cardinal es que todos nosotros somos testigos de Cristo. Él ha puesto en nosotros salvación y tenemos que compartirla con libertad. Amén. Es una verdad cardinal. Pero una verdad secundaria sería que nos quedáramos callados porque queremos predicar en África y no tenemos cómo pagar los pasajes. ¿Entiende? ¿Entiende? No entiendo. Así que no diga amén. Pues entendió, me había dicho amén. Pero bueno, yo estoy aquí para enseñar. A través de la Biblia encontramos muchos versículos, gracias al Señor, muchos versículos que nos enseñan y nos dan detalle respecto de estos ejercicios espirituales. La piedad, que es el conjunto de estos ejercicios, les adelantaba yo que es otra forma de decir santidad. Hebreos 12:4 nos invita a que debemos ocuparnos de la piedad en nuestro proceso de santidad. Querido hermano, nosotros somos santos, pero no perfectos. Y esa es la gran diferencia que el mundo no entiende. Creen que es una arrogancia evangélica cuando nosotros nos autodenominamos, o mejor dicho, nos autodefinimos como santos, porque somos santos para la gloria de Dios. Pero hay una diferencia, la santidad de Dios y la santidad nuestra. Nuestra santidad es que nuestro propósito principal en la vida es vivir para agradar a Dios. Eso nos hace santos, nos hace diferentes. ¿Qué es lo que significa santo? Significa diferente. ¿Ya? Nosotros no andamos así, nosotros los santos y ustedes los pecadores. Nosotros decimos, nosotros los pecadores que hemos sido santificados en la gracia del Señor. Amén. Ahora, estos ejercicios
trabajan nuestra santidad y nos van acercando al propósito de Dios, que es nuestra perfección. ¿Cierto? Los atletas en los Panamericanos y en los Olímpicos y en cualquier disciplina, ya sea artística, ya sea política, ya sea deportiva, para poder tener éxito, se ejercitan con gran dedicación, con devoción, con diligencia, para obtener trofeos temporales, pasajeros. Entonces dice la Escritura, Hebreos 12, versículo 14. Ayúdenme. Dice el Señor, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Hermano, nosotros, a través de estos ejercicios, que con el correr del mes se los voy a ir dando muy detalladamente, más la ayuda del hermano Daniel cuando le corresponda, entonces vamos a ir viendo que estos ejercicios nos permiten ver día a día renovada nuestra visión que tenemos del Señor. La Escritura dice, pues sin santidad o sin ser diferente, sin la piedad, es imposible ver al Señor. Solo adelante un poquito, entendemos como ejercicios espirituales, orar, estudiar la Biblia, congregarnos, ofrendar, ayunar, diezmar, la caridad cristiana, etc. Esas cosas nos permiten ver día a día el rostro del Señor en nosotros. Gloria a Dios. Esa es la importancia que tiene. Por eso es que dice la palabra del Señor, ocuparse de la piedad es ocuparse de nuestra santidad. Tenemos la responsabilidad como hijos de Dios que hemos sido bautizados en su Espíritu Santo y traídos, como dice el apóstol Pedro, de la tiniebla a su luz admirable, que se note que Dios nos ha hecho diferentes. Somos los mismos pecadores, pero tocados por la gracia perdonadora del Señor. Bendito sea el que nos ha bendecido. En la época inicial de la iglesia, queridos hermanos, nuestros padres bautistas, y cuando leemos todo lo que es la literatura de los antiguos bautistas, de los puritanos, nos damos cuenta que a ellos les interesaba más que ser sabios, les interesaba ser piadosos. Siempre les digo esto, no crean lo que dice Hollywood de los puritanos. Muchas falacias, tomaron un caso y con eso hicieron toda una figura. Pero no eran hombres, no eran otra cosa que hombres y mujeres que vivían en los ejercicios espirituales para agradar a Dios, para conocer a Dios y poder mostrarlo en toda realidad. Bendito sea el Señor. 1 Corintios, que es una carta escrita a la iglesia más desordenada que ha existido, dice en el capítulo 1, también Pablo, por supuesto, hablando en el versículo 26 al 29, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, nosotros. Eso, lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por lo tanto, todo lo que podemos llegar a ser es por gracia de Dios. Entonces, en la literatura de los antiguos, nos damos cuenta que ¿por qué fueron tan criticados y calumniados estos hermanos? Los primeros cristianos después de la Reforma y los grupos de creyentes independientes vivían esforzadamente para demostrar la piedad en su forma de vivir, de pensar, de cómo ellos se consagraban al Señor. Y de ese tiempo nosotros tomamos ejemplo y encontramos que
nuestros antiguos hermanos, los que nosotros admiramos, los bautistas del siglo XVI, XVII, no querían ni tenían otra urgencia que no vivir para la piedad y demostrar a Cristo en todo lo que ellos eran. Y es un ejemplo que también nosotros debemos abrazar. Porque en esa época y en esta, no era difícil encontrar hombres y mujeres en la iglesia, bien preparados, sabios, talentosos, llenos de dones. En esa época era posible. Y hoy día también en las iglesias hay hombres preparados, ilustrados, estudiosos. Encontrar gente así no es difícil, pero sí lo que escasea, hombres y mujeres piadosos. Es decir, que tengan una entrega al Señor, pero integral, donde ellos aspiren a crecer no solamente de cráneo, sino que también de toda su vida. Porque basta llenarse de libros, pero eso no es la piedad. La piedad es el conjunto de los ejercicios que demuestran que Cristo está obrando en mí, está obrando en mi mente, pero está obrando en mi corazón, está obrando en mi espíritu. El Señor tiene control de mis pensamientos, tiene control de mis ideas, tiene control de mi conocimiento, tiene control de mi memoria, tiene control de mi conciencia. También el Señor tiene control de mis sentimientos, tiene control de mis emociones, tiene control de mis sensaciones, tiene control de mis pasiones. Él tiene en mí todo el control. Cuando Él tiene de mí todo el control, entonces soy el ministro, el sacerdote universal que Él quiere, requiere y necesita para este tiempo. Gloria al Señor. Y es verdad, hombres ilustrados, preparados, encontramos en la iglesia por montones, pero hay una gran escasez de hombres piadosos que sirven a Dios y entregan su vida de manera integral. Los ejercicios espirituales, hermanos, yo aquí voy a tomar una referencia que saqué de unos videos que estoy viendo de una disciplina que cultivan desde tiempos milenarios los judíos. Siempre se me olvida el nombre. La Aviv Judit, que es un arte marcial que viene desde la época de Abraham. Y en una referencia a esto, los ejercicios, la piedad, en realidad son las artes marciales de la vida espiritual. Son los ejercicios que a nosotros nos mantienen vivos, ágiles, despiertos espiritualmente. Cuando el Señor dice, resistid al diablo y Él huirá de vosotros, es cuando estamos espiritualmente fuertes, entregados, consagrados, donde todas nuestras áreas están dominadas por el Espíritu Santo de Dios. Pero si no practicamos estos ejercicios, nunca tendremos músculo donde realmente importa en la vida espiritual. Así que, hermanos, una lista somera que tendremos que ir profundizando domingo a domingo. ¿Qué debemos entender nosotros básicamente como ejercicios espirituales? A los cuales estar totalmente entregados. Orar, estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia significa escudriñarla, profundizarla, meditar en ella, como dice el Salmo 1, de día y de noche. Escudriñar, profundizar, en lo posible memorizar y por sobre todo practicar. Amén. Porque la Biblia se cree para ser sabio. Se estudia para ser sabios. Y se practica para ser sabios. Así que orar, estudiar, adorar, ayunar, congregarse, diezmar, ofrendar, la caridad cristiana, la comunión con los hermanos, en todas sus formas, la observación de la Santa Cena, el bautismo, la proclamación, la predicación,
etc. Son principalmente los hábitos de devoción que la Biblia define como la piedad, que estrechan nuestra relación con Dios, nos mantienen en la órbita de Dios, en la esfera de Dios. Como dice Mute Mac, un grupo de rock que a mí me gusta, le pide en oración ese artista al Señor: toma control de la esfera. ¿Cuál esfera? Toda la esfera de mi vida. Para que donde yo vaya conmigo el Dios que me envuelve. El Señor Jesús, por medio de su Espíritu, le dijo a María: y vendrá sobre ti el Espíritu Santo, y el poder del Altísimo no solamente te llenará, sino que también te envolverá. Por eso es que nosotros andamos en el mundo y podemos sentirnos seguros y protegidos, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la esfera, bajo la sombra del Omnipotente. Bendito sea el Señor. Así que, entendiendo bien, los hábitos de devoción son estos que nos estrechan y dan muestras de que tenemos una buena relación con Dios. Hay una canción del cantante cristiano Cliff Richard que habla del matrimonio y dice: qué pena, ya no conversamos. También pasa eso con nuestra relación con Dios, y podemos decir: qué pena, ya no conversamos con Dios. En realidad, la primera conversación del día y la última del día debe ser con el Señor. Es hermoso orar bajo la lluvia, bajo la nieve, bajo la estrella, bajo lo que sea. Qué hermoso es orar. Amén. Bendiga el Señor su palabra en nosotros. Hermanos, continúa la instrucción que nos da el Espíritu Santo por medio de la carta a Timoteo. Así que dice Pablo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido por las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas de profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Y dice Pablo, después de todo este contexto que he tratado de ampliar para ustedes, versículo 8: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No está diciendo deséchenlo totalmente, sino que tenga un lugar en tu vida, pero que no sea toda tu vida. Si tú te gusta la política, que tu vida no sea toda la política, todo el arte, todo el deporte, toda la música, etcétera, etcétera. Todo tiene que tener su tiempo, Eclesiastés, y también debe tener su lugar. Pero sin duda que todo ello controlado por la sabia dirección de Dios por medio de su Espíritu Santo, y controlado por las doctrinas, por la fe y los ejercicios espirituales que nos permiten hacer un uso correcto de todas las bendiciones que Él nos ha dado. Porque acceder al arte, acceder a la política, acceder al deporte, también debe ser considerado una bendición de Dios. Y ya que son bendición, esos actos también deben bendecir al Señor. Bendito sea Dios. Así que continúa la Escritura acá diciendo: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Estos consejos, hermanos, son para todos. Todos los que han creído que Jesucristo es el Señor, como dice Juan 1:12, han creído y le han recibido, tienen la responsabilidad. No importa si en la iglesia es pastor, diácono, maestro, predicador, músico, o alguien podría decir equivocadamente uno de la banca. Todos somos importantes, porque todos en su tiempo el Señor nos va a usar y nos quiere usar. Pero para eso uno tiene que estar preparado en la banca. Uno de los fracasos chilenos del fútbol, ustedes saben que me gusta el fútbol, es porque tuvimos un gran equipo en su momento, pero en la banca no había el equivalente. El deseo de Dios es que en los púlpitos no estén los titulares, sino que estén los debidamente preparados. Pero si este cae, que cualquiera de la banca pueda tomar la palabra y
que entregar doctrina, entregar conocimiento y santa unción de Dios en la prédica. Por eso hablamos de que el sacerdocio universal del creyente toca a todos, hombres y mujeres, aunque no todos somos diáconos, no todos somos pastores, no todos somos maestros, pero cuando el Señor requiere, puede usarnos donde Él quiera. Así que palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos, dice el Señor, y sufrimos. Aquí el apóstol Pablo usa la expresión por esto mismo agonía. Dice, nosotros nos dedicamos hasta la agonía, es decir, todas nuestras fuerzas, todo nuestro intelecto, todos nuestros gustos sacrificamos a la obra de Dios. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque obviamente preocuparse, dedicarse a la piedad, a la santidad, a dejar que el Señor vaya en nosotros produciendo carácter espiritual día a día, es un gran esfuerzo. Va a requerir diligencia, devoción, va a requerir tiempo, inversión de tiempo, de muchas otras cosas también. Pero dice la Escritura que este tipo de esfuerzo y de sacrificio tiene un resultado de gran bendición. En el versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. No es para ganar un título, un rango, un laurel pasajero, temporal, que un día se consumirá, se degradará, se oxidará, etc. Sino que vamos cimentando, confirmando nuestra salvación y también con nuestro ejemplo, inspirando a otros para que también busquen al Dios que salva. ¿Por qué? Porque nuestro impacto es positivo en términos espirituales para los que están a nuestro alrededor. En 1 Timoteo capítulo 4, ahora el versículo 15, hermano, yo los desafío a que lo leamos en la NBI, porque dice, sé diligente en estos asuntos. Es decir, está diciendo el Señor, lo que están escuchando, bueno, y le han puesto atención, si lo comprenden, entonces dedíquense a estos asuntos. No los dejen como un sermón más, una prédica más. Y tenemos la definición precisa, ya que en la versión Reina Valera dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, pero la NBI da en el clavo porque la traduce literalmente y dice, entrégate de lleno a Él o a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Hermano, los ejercicios espirituales dan testimonio de que estamos creciendo, de que no estamos estancados. La vida evangélica es tan apasionada. La vida evangélica, hermano, tiene horizontes infinitos. A veces a los jóvenes o los no tan jóvenes le aburre el evangelio porque nunca han descubierto hasta dónde Dios nos quería llevar. Pero no lo descubrimos porque no estamos ejercitando, no estamos practicando esas cosas que van a dar testimonio un día de que sí somos obreros aprobados y dignos de usar por el Señor. Eso es lo que dice. Pablo usa la expresión istin, que Reina Valera la traduce permanece, pero lo literal es a estas cosas dedícate, entrégate de lleno. Hay muchas cosas a las cuales nosotros, de verdad, hermano, en un ejercicio de honestidad, nos dedicamos de lleno. Cuando se trata de trabajo, de lleno. ¿Nos gusta algún deporte? De lleno. Nos gusta la música, de lleno. Pero cuando llegamos a los ejercicios espirituales, de a poco, de a poco, de a poco. Y eso, obviamente, hace que nuestro crecimiento en el Señor, en la fe, en el conocimiento de las cosas de Dios, sea tan lento, que cuando ya estamos listos,
cuando ya estamos listos, en realidad estamos frente al cementerio. Dios nos ayude para que, como siempre en esta primera parte, Dios nos haga reflexionar y que nosotros, producto de esa reflexión, tomemos decisiones. La Escritura dice, ya que ustedes son inteligentes y captan el mensaje que quiero darle, Pablo dice al final, en el versículo 15, entonces entréguense de lleno. Si ustedes creen que la oración es un ejercicio espiritual, dedíquese de lleno a la oración. Si cree usted que estudiar la palabra es una fuente de conocimiento divino, entréguese de lleno a estudiar la palabra. Si cree que el Dios del cielo es digno de adoración y alabanza, cuando el Señor nos da la oportunidad, entréguese de lleno a la adoración y a la alabanza. Si usted cree que este evangelio que lo salvó a usted es suficiente para traer gozo, salvación y eternidad a la gente de su familia, pues dedíquese de lleno a la salvación de su familia. Si usted cree que a este mundo le hace falta fraternidad, comunión y caridad cristiana, dedíquese de lleno, no por gotas, no por porciones. Estos ejercicios, hermanos, no son para de vez en cuando, no son para cuando tenemos ganas, o no son cuando estudiar la Biblia no es para cuando me toca dirigir el culto, o cuando me piden una participación los días jueves, que les digo, el día jueves nos reunimos a orar. Si alguno no tiene la costumbre de orar, venga el jueves y se va a acostumbrar a hablar con Dios y se va a acostumbrar a recibir respuestas de Dios. Usted nunca va a recibir respuestas de Dios si nunca ora a Dios. Si no le escribe, no le va a responder. Dios es muy caballero. Así que sobre estas cosas, hermanos, debemos tomarlas con seriedad. No son para dejarlas como un sermón más y tomarlo a la ligera. El versículo 8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, sirve, pero para poco. Pero la piedad para todo aprovecha. Y dice, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Este versículo se lo voy a explicar la próxima semana. Así que venga. Venga. ¿Se atreve a decir amén? Amén. Venga. Amén. Y sepa qué significa. ¿Quiere saber cómo estos ejercicios de verdad nos ponen en la esfera de Dios? El próximo domingo, venga. Amén. Póngase en pie y vamos a